Hola, muy buena. Una duda que también he visto por aquí planteada en el modelo ISLM de economía cerrada, o si no, hay sector exterior, pero se encuentra en trampa de liquidez. Recordad que la trampa de liquidez afectaba a la curva LM y hacía que la curva LM fuese horizontal, ¿vale? Entonces, muchas veces en los exámenes os van a pedir cuando un tipo de política concreta pues será más eficaz. Bien, para esto, yo por ejemplo siempre tenía este criterio. O sea, tenemos dos curvas. O sea, el modelo IS-LM, pues digamos que trabaja con dos curvas. Una es la curva IS y otra es la curva LM. Entonces, se produce, eh, se produce, eh, se produce algo que afecta a una de las dos curvas. Imaginar que se produce un tipo de política que afecta a una de las dos curvas. Y ese tipo de política lo que va a hacer es desplazar esa curva. Bien, entonces ahora podemos suponer, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que la política que se haga moverá una curva. Moverá una curva. Podrá ser la curva IS o podrá ser la curva LM. Moverá una de las dos, o la IS o la LM. O sea, habrá una que se moverá y habrá otra que permanecerá inmóvil. Bien, normalmente en este tipo de ejercicios siempre hay una que se mueve y otra que permanece inmóvil. Entonces, como norma, o sea, como consejo, como norma, intentar seguir siempre este criterio. La curva que se mueve, la curva que se desplaza, debe ser lo más vertical posible. Y la curva por ejemplo, la curva que permanezca inmóvil, pues deberá ser lo más horizontal posible. Horizontal posible. Entonces vamos a ver el ejercicio de qué va, vamos a ver cuál es la curva que se mueve y vamos a ver la curva que se queda quieta, que se queda inmóvil. Aquí me habla de una política fiscal expansiva. Eso estaría afectando al mercado de bienes y servicios. Sería un incremento, por ejemplo, podría ser un incremento del gasto público, un incremento de las transferencias, una disminución de los impuestos. ¿Cuándo será más efectiva eso? Bueno, pues una política fiscal expansiva lo que va a hacer, lo que va a provocar, eso va a afectar a la curva IS. O sea, eso va a tocar a la curva IS. Entonces va a provocar un desplazamiento de la curva IS. Esa es la que se va a mover. O sea, la curva IS es la que se va a mover. Y esa me interesa que sea lo más vertical posible. Lo más vertical posible. Eso es lo que me va a interesar. Y la curva LM es la que no se va a mover. De ella me va a interesar, de la curva LM me va a interesar que sea lo más horizontal posible. Pero como estamos en trampa de liquidez, la curva LM ya está en posición horizontal. Bien. O sea que lo único que puede pasar ahora, la curva LM debe ser lo más horizontal posible, cosa que ya es. Lo más horizontal posible. Cosa que ya lo es. Ya lo es. Vale, pues entonces la idea es la siguiente. La idea es que la curva IS sea lo más vertical posible. ¿Qué se encarga de la verticalidad u horizontalidad de una curva? La pendiente. Pues vamos a ver cuál es la pendiente, de la curva IS. Vale, la pendiente de la curva IS la tengo apuntada por aquí. Bueno, da igual. La pendiente de la curva IS, recordar que pendiente se suele indicar con la letra M, se pone menos pues porque la curva IS va decreciendo y arriba en el numerador pues quedará 1 menos C más CT menos M más Z, partido por la sensibilidad de la inversión al tipo de interés.
Vale, para que sea lo más vertical posible, lo que interesa es que el numerador sea, o sea, lo que nos interesa es que el numerador sea lo mayor posible o que el denominador sea lo menor posible. Eso es lo que va a interesar. Bien, vamos a ver aquí de las medidas que me propone si aquella que haga que el numerador sea más grande o que el denominador sea más pequeño. Vale, como no quiero marearos mucho, pues voy a copiar esto. Yo creo que lo voy a poder copiar aquí. Bien, aquí lo tengo. Bien. Primera pregunta, apartado A. Menos sensible sea la demanda de dinero al nivel de renta. Vale, eso afectaría al mercado monetario. El mercado monetario estamos en trampa de liquidez y aquí nada. Porque ya la curva LM ya es horizontal, lo que me interesa es que la curva IS sea lo más vertical posible. Tienen que ser medidas que afecten al mercado de bienes y servicios. Más tampoco, la segunda nada, afecta a la curva LM, nada. Menos sensible sea la inversión al nivel de renta, la sensibilidad de la inversión al nivel de renta, la M. Vamos a ver dónde está la M. Vamos a buscar la M por aquí. La M la tenemos aquí, en el numerador. Bien. Tenemos que ver, ¿va sumando o va restando? Va restando. Bien. Entonces la M, como va restando, cuanto mayor sea la M, mayor es lo que resto. O sea que más pequeño sería el numerador. Y cuanto más pequeño sea la M, pues más pequeño es lo que resto. O sea que más grande será el numerador. O sea, esa es cierta. Es cierta porque cuanto menos sensible significa más pequeño. Cuanto más pequeño sea la M, cuanto más pequeño sea eso, como va restando, pues menos es lo que quito. Y si al numerador le quito menos, pues el numerador es más grande. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, a 5 restarle 2 que a 5 restarle 4. O sea, aquí saldría 3, aquí saldría 1. O sea, cuanto más pequeño es lo que resto, pues más grande el resultado. O sea, esa sería cierta. ¿Y por qué falla la cuarta? Porque la cuarta me dice que más sensible sea la inversión al nivel de renta. O sea, más grande sea la M. Cuanto mayor sea lo que va restando, más pequeño es el resultado. O sea que esa sería falsa también. Esa sería falsa porque aquí muchos se confunden porque como ven que la M está en el numerador, piensan, cuanto más grande sea lo del numerador, no. Tenéis que ver cómo está eso en el numerador. Eso está en el numerador, pero está restando. O sea, como va restando, interesa que sea lo más pequeño posible. Muy bien, pues espero haber solucionado el problema y seguiremos por aquí.